Ana, la abuela de Jesús, el relato perdido de los apócrifos. Hay una figura que se alza en las sombras de la historia, una mujer whose existence is felt in every breath of the Gospels, yet whose voice seems to have been erased by time. We know the son, we venerate the mother, but what of the grandmother? Imagine, por un momento, el peso de ser el eslabón perdido entre la promesa antigua y el cumplimiento divino. Esta es la historia de Ana, una mujer cargada de vergüenza y esperanza, cuyo sufrimiento secreto dio paso al nacimiento del más santo de todos. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás del pesebre hay décadas de lágrimas, de gritos silenciados y una desesperación tan profunda que toca el mismo cielo? Si estás buscando respuestas que la Biblia oficial no te da, si sientes que hay capítulos enteros de la fe que te han sido ocultados, entonces estás en el lugar correcto y te necesito aquí, completamente presente. Suscríbete ahora y dale a like a este video antes de que comencemos este viaje al pasado, porque lo que estamos a punto de descubrir cambiará para siempre cómo miras a la Sagrada Familia. No es solo una historia de santos, es una historia de sangre, sudor y una humanidad roca que se atrevió a desafiar lo imposible. La historia oficial, la que leemos en las misas y estudiamos en las catequesis, comienza en un pesebre en Belén, saltándose décadas de vida, de amor y de dolor humano real. Pero los evangelios apócrifos, esos textos prohibidos y marginados por siglos, nos abren una puerta a la vida real de los progenitores de María. Y créeme, una vez que cruces esa puerta, ya no podrás mirar el cristianismo con los mismos ojos. Nos hemos acostumbrado a ver iconos dorados, rostros serenos y vidas libres de mancha, pero la realidad de Ana, la madre de María, estaba hecha de barro, de duda y de una soledad abrasadora. ¿Por qué se ha ocultado tanto a esta mujer? Tal vez porque su dolor era demasiado real, demasiado humano, demasiado incómodo para una religión que a veces prefiere la perfección a la verdad. Pero hoy vamos a romper ese silencio. Para entender a Ana, primero debemos entender su mundo. No era la mujer anciana y dulce que a veces imaginamos tejiendo en un rincón. Era una hija del sacerdote Aarón, una mujer de linaje real, casada con un hombre rico y piadoso llamado Joaquín, descendiente del rey David. Vivían en Nazaret, poseían rebaños y riquezas, y todo en sus vidas parecía perfecto bajo la ley judía. Sin embargo, había una mancha oscura, un estigma que ninguna riqueza podía lavar. No tenían hijos. En la cultura judía de aquel tiempo, la esterilidad no era un problema médico. Era una maldición divina, una vergüenza pública y una sentencia de invisibilidad social. ¿Puedes sentir el peso de esas miradas? El susurro a sus espaldas cada vez que caminaba por el mercado. Durante 20 años, Ana y Joaquín intentaron concebir. 20 años de oraciones no respondidas, de festividades donde los demás ofrecían sus hijos primogénitos al templo, mientras ellos regresaban con las manos vacías y el corazón desgarrado. La fe de Ana estaba siendo probada en el fuego de la rutina y la frustración. No era una duda teológica, era una agonía visceral. Cada mes que pasaba era otro golpe a su esperanza, otra razón para cuestionarse qué había hecho mal para merecer tal castigo. Y aquí es donde la historia se pone turbia, donde la línea entre la fe y la desesperación comienza a desdibujarse. ¿Hasta dónde puedes llegar antes de perder la fe completamente? El punto de quiebre llegó durante la fiesta de la dedicación. Joaquín, con una ofrenda generosa en mano, se acercó al templo para presentarla al Señor. Pero ahí, frente a todos, el sacerdote Rubén lo rechazó. No te es lícito ofrecer tu ofrenda, porque no has engendrado descendencia en Israel, le dijo con una crueldad que heló la sangre de Joaquín. Imagina esa escena, la humillación pública, la vergüenza de ser declarado indigno no por sus pecados, sino por su biología. Joaquín, devastado, no se quedó a pelear. Salió corriendo, con el corazón roto, hacia las montañas para esconderse, para llorar, para morir un poco por dentro lejos de los juicios de los hombres. Y Ana se quedó sola,
sola con su dolor. Aquí es donde la narrativa se detiene y nos obliga a mirar el vacío. Ana se quedó sola en casa, no sabiendo dónde estaba su marido, sintiendo el rechazo del templo y el peso de una sociedad que la veía como maldita. ¿Qué haces cuando Dios mismo parece cerrarte la puerta? ¿Cómo sigues orando a quien parece haberse olvidado de tu nombre? Los apócrifos nos cuentan que Ana, en su desesperación, se quitó su vestido de viudez, se puso un manto de luto y vagó por su jardín, llorando amargamente. No era una oración piadosa, era un grito desgarrador hacia el cielo, una acusación directa a Dios. Y en ese momento de máxima debilidad, en ese jardín solitario, algo iba a pasar que cambiaría la historia del mundo para siempre. Mientras Ana estaba bajo un laurel, mirando los nidos de los pájaros y sintiendo que incluso los animales tenían una bendición que ella no tenía, levantó sus ojos al cielo y vio un nido de pardillos. En un momento de sinceridad brutal, le gritó al Señor: ¿Por qué he nacido yo? ¿Para qué he venido al mundo? Tu siervo Joaquín ha sido expulsado por ti. No ha querido que su ofrenda fuera aceptada por mí. Y ahora me he quedado sola como una pájara desterrado. Es un lamento que resuena a través de los siglos. ¿Te has sentido alguna vez tan abandonado que tus palabras ya no son oraciones, sino quejas? Ana estaba en ese borde, y sin embargo, en ese mismo instante, el aire cambió. De repente, un ángel del Señor se paró delante de ella. No hubo trompetas ni coros celestiales al principio, solo una presencia que interrumpió su llanto. El ángel le dijo: Ana, Ana, el Señor ha oído tu oración. Concebirás y darás a luz, y tu linaje será hablado en todas las partes de la tierra. La promesa era absurda, imposible, demasiado buena para ser verdad después de 20 años de silencio. Pero el ángel añadió una condición. Ve a la puerta dorada de Jerusalén, y allí encontrarás a tu esposo, porque hoy mismo volverá a ti. Ana, temblando, sintió una chispa de esperanza que no había sentido en décadas. ¿Era real? ¿Era otra ilusión de su mente quebrantada? Mientras tanto, en la soledad de las montañas, otro milagro estaba ocurriendo. Joaquín, que estaba pastoreando sus rebaños, también fue visitado por el mismo ángel. Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído tu oración. Baja de aquí. Tu esposa Ana te esperará en la puerta dorada de Jerusalén, y tu hija, a la que llamarás María, te será dada allí. Dos corazones destrozados fueron tocados por la misma promesa en el mismo instante. El destino se estaba moviendo, convergiendo en un punto específico de la ciudad santa. La geometría del milagro estaba trazándose en el mapa, pero el miedo seguía ahí, pegajoso y oscuro. ¿Serían capaces de creerlo después de tanto sufrimiento? El clímax de esta historia no es el nacimiento, sino el reencuentro. Imagina la escena: la puerta dorada, brillando bajo el sol de Judea. Ana acercándose con el corazón en la mano, todavía cubierta de cenizas y lágrimas, y Joaquín llegando del otro lado, transformado por la visión celestial. No hubo palabras al principio, simplemente se abrazaron, y en ese abrazo, en la puerta de la ciudad, frente a todos los que alguna vez los juzgaron, sintieron que la carga de 20 años se desvanecía. Los apócrifos dicen que Joaquín, con voz entrecortada por la emoción, dijo: Ahora sé que el Señor me ha perdonado. Y Ana, con lágrimas de alegría mezcladas con el dolor del pasado, simplemente asintió. El milagro no estaba solo en la promesa del Hijo, sino en la restauración de su amor y su dignidad. Este es el momento exacto donde la historia pivota del drama humano a lo divino. Ana y Joaquín no solo recuperaron su esperanza, se convirtieron en recipientes de un misterio que superarían su propia comprensión. María no sería solo una hija para consolar su vejez. Sería el arca de la nueva alianza, el tabernáculo vivo del Altísimo. Pero Ana no lo sabía todavía en ese momento. Solo sabía que el vacío en su vientre finalmente sería llenado. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente llevar una responsabilidad que no pediste, pero que definirá tu legado para siempre? Ana estaba a punto de descubrirlo.
Si esta historia te está conmoviendo tanto como a mí contártela, si sientes esa conexión visceral con el sufrimiento y la redención humana, por favor no te vayas todavía. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la segunda parte de esta historia, donde veremos a María crecer bajo la sombra de este milagro. Tu apoyo nos permite seguir investigando estos tesoros ocultos de la historia. Ahora, volvamos a esa casa en Nazaret, donde el aire ya no pesaba de tristeza, sino de expectación. La concepción de María no es descrita con el clinicalismo moderno, sino con un asombro reverente. Ana, ahora una mujer de avanzada edad, sintió la vida florecer dentro de ella. Pero a diferencia del embarazo normal, esto venía acompañado de una certeza sobrenatural. Sabía, en lo profundo de su alma, que esta niña era diferente. Y cuando llegó el momento del nacimiento, el mundo se detuvo. María nació limpia, pura, sin la mancha del pecado original que, según la teología posterior, pesa sobre el resto de la humanidad. Ana, al ver el rostro de su hija por primera vez, no vio solo a su hija. Vio la respuesta a todas sus lágrimas, la luz después de la tormenta más larga de su vida. Aquí es donde la trama da un giro inesperado y doloroso. Uno esperaría que Ana, después de 20 años de esterilidad, se aferrara a su hija con uñas y dientes, protegiéndola de todo el mundo. Pero el voto que ella y Joaquín habían hecho al Señor era claro y terrible: dedicar al niño al servicio de Dios. Y aquí entra el conflicto emocional más fuerte de la narrativa: el amor de madre contra la promesa a Dios, la necesidad de cuidar a su hija contra la certeza de que ella no le pertenecía. ¿Puedes imaginar el peso de esa decisión? El dolor de saber que, para cumplir el milagro, tenías que soltar el milagro. Ana y Joaquín decidieron que a los 3 años de edad llevarían a María al templo de Jerusalén para que viviera allí, consagrada al Señor para siempre. Imagina la procesión hacia la ciudad. Las vírgenes de Judea, con lámparas encendidas, escoltando a una niña pequeña que caminaba hacia un destino que ella no entendía, pero que sus padres habían orquestado. Ana caminaba detrás, luchando contra cada instinto maternal que le gritaba que la detuviera. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sus pies seguían moviéndose. No era un acto de crueldad, sino el acto de fe más radical que una madre puede cometer: entregar lo que más ama porque sabe que tiene un dueño mayor. La escena en el templo es cinematográfica. El sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, curiosamente conectando los hilos de la historia, estaba esperando. María, una niña pequeña, subió los 15 escalones del altar sin mirar atrás, sin llorar, como si supiera exactamente dónde debía estar. Y al llegar al tope, no necesitó ayuda para girarse y bendecir a los sacerdotes y al pueblo. Los presentes quedaron atónitos, conmovidos hasta las lágrimas por la inocencia y la gracia de esa niña. Ana, desde abajo, vio a su hija convertirse en una figura sagrada ante sus ojos. Su hija ya no era solo suya, era propiedad del cielo. Y en ese momento, el dolor de la entrega se mezcló con un orgullo y una paz indescriptibles. Pero la historia de Ana no termina en la puerta del templo. Hay un detalle conmovedor en los textos apócrifos que a menudo se pasa por alto. Ana y Joaquín no se despidieron de María para irse y vivir tranquilamente sus últimos años. Se quedaron cerca. Se quedaron orando, vigilando, asegurándose de que su hija estuviera bien. La fe no significa abandono, significa acompañamiento desde la distancia. Ana visitaba a María regularmente en el templo, trayéndole comida, consuelo y el amor de una madre que, aunque había entregado el título, nunca renunció al afecto. Nosotros a veces idealizamos el sacrificio, olvidando que el sacrificio duele cada día. Y luego, el silencio. Las escrituras apócrifas nos cuentan estos primeros años con detalle vívido, pero luego, Ana desaparece de la narrativa principal. Sabemos que ella y Joaquín vivieron lo suficiente para ver a María crecer, para verla florecer en el templo, como un lirio en medio de espinas. Pero, ¿qué sintió Ana cuando supo que María estaba embarazada? ¿Cuál fue su reacción
al enterarse del anuncio del ángel Gabriel. La tradición dice que Ana murió poco antes del nacimiento de Jesús, o al menos no está presente en la vida pública de Jesús de la misma manera que Joaquín, que, según algunas tradiciones, murió antes de que María comenzara su viaje con José. Pero imagina a Ana, anciana, oyendo las historias locas de su hija. Un embarazo virginal, ángeles, reyes magos. ¿La apoyó? ¿Dudó? Aquí es donde la especulación se convierte en un espejo de nuestra propia fe. Es fácil creer cuando todo es claro y el milagro es brillante. Pero Ana, como madre de la madre, estaba en una posición única. Ella había experimentado su propio milagro, el nacimiento de María, contra toda lógica. Sabía que Dios no respeta las leyes biológicas ni sociales. Por eso, es probable que Ana fuera la primera creyente en el embarazo de María. No necesitaba explicaciones, conocía el sabor del milagro. Ella era la prueba viviente de que Dios interviene en los vientres estériles y en los corazones rotos. Su vida era el argumento definitivo para la fe de su hija. Y así llegamos a la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué Ana? ¿Por qué Dios eligió a una mujer estéril, anciana y marginada para ser la abuela del Salvador? Podría haber elegido a una princesa de Jerusalén, a una mujer joven y hermosa del linaje sacerdotal. Pero eligió el dolor. Eligió la espera. Eligió a alguien que conocía el olvido. Tal vez, solo tal vez, Dios quería que su hijo naciera de una línea de mujeres que conocían la profundidad del sufrimiento humano. Ana le dio a María la genética de la resiliencia, la herencia espiritual de saber esperar cuando todo está en contra. Sin Ana, sin sus 20 años de llanto, María no habría tenido la fortaleza para pararse al pie de la cruz años más tarde. Mientras pensamos en esto, surge una duda inquietante. Si la historia de Ana es tan poderosa, tan fundamental para entender el carácter de María y la misión de Jesús, ¿por qué la Iglesia oficial la mantuvo en la penumbra durante siglos? Los evangelios canónicos ni siquiera mencionan su nombre. ¿Fue necesaria la tradición posterior y los textos apócrifos para rescatarla del olvido? ¿Es que el dolor de una mujer anciana no vende? ¿O es que su historia de esterilidad y rechazo era demasiado incómoda para una institución que a veces busca la perfección estética sobre la verdad humana cruda? Al mantenerla oculta, nos privamos de una modelo de fe que no es heroica por sus batallas, sino por su capacidad de soportar el vacío. Pensemos en la soledad de Ana nuevamente. No era la soledad de un monje que elige el silencio. Era la soledad impuesta por la esterilidad en una sociedad donde la mujer se definía por su vientre. Cada boda a la que asistía, cada fiesta de circuncisión, era una pequeña muerte para ella. Pero en esa soledad forjó una relación con Dios que no era transaccional, sino desesperada. No le pedía favores, le gritaba su existencia. Y esa honestidad brutal, esa falta de diplomacia con lo divino, es lo que probablemente la hizo atractiva a los ojos de Dios. Dios prefiere al que grita que al que recita salmos sin sentir. Hay una leyenda, un cuento popular que gira en torno a la muerte de Ana, que merece ser contada porque añade una capa de misterio a su final. Se dice que Ana, sintiendo que su hora se acercaba, pidió ver a su hija María una última vez. María, ya embarazada de Jesús, o quizás ya madre, viajó al lado de su cama. Y ahí, en ese cuarto oscuro y humilde, Ana miró a su hija y luego miró hacia el vientre de María, sabiendo que dentro estaba el Salvador del mundo. Dicen que Ana murió con una sonrisa, no porque había vivido una vida fácil, sino porque había sido digna de ser el canal por el cual la gracia entró en el mundo. ¿Pedirá ella algo más? La humildad absoluta, solo el deseo de haber sido útil. Esta historia de Ana nos desafía a repensar nuestra propia esterilidad. Todos tenemos zonas muertas en nuestras vidas, proyectos que no fructifican, oraciones que parecen perderse en el techo, anhelos que nunca se cumplen. La vida de Ana nos grita que esas zonas muertas son precisamente el terreno donde Dios planta sus árboles más extraños y sagrados. El final de tus fuerzas es el comienzo de su poder. Si estás pasando por un desierto ahora, si sientes que Dios te ha olvidado, recuerda a Ana en ese jardín,
bajo el laurel, gritando al cielo. Ese grito fue el preludio de la alegría más grande. Y volvemos a la pregunta que flota en el aire, constante e inquietante. ¿Qué lecciones nos deja esta figura escondida? No es solo sobre la persistencia en la oración, aunque eso es parte. Es sobre la identidad. Ana se definió a sí misma no por su falta de hijos, sino por su relación con Dios, incluso cuando esa relación parecía rota. En un mundo que nos etiqueta por nuestro éxito, nuestro trabajo, nuestra apariencia o nuestra fertilidad literal o metafórica, Ana se alza como un testimonio de que nuestra identidad última está arraigada en ser amados por Dios, incluso cuando nos sentimos rechazados por la iglesia, la sociedad o la familia. La fe de Ana no fue una fe ciega. Fue una fe que vio las tinieblas y decidió caminar hacia ellas de todos modos, confiando en que había luz al otro lado. Y es que, amigos, el milagro del nacimiento de María no es solo biológico, es sociológico y espiritual. Rompió las barreras de lo que se consideraba bendecido. Dios tomó lo que la gente consideraba maldito, la esterilidad, y lo transformó en la fuente de la bendición universal. Ana nos enseña que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda voltearla. No hay noche tan larga que la mañana no pueda llegar. Imagina el orgullo de Ana, no como madre de una hija famosa, sino como participante en el plan divino. Ella no pidió ser la abuela del Mesías, pidió ser madre, cualquier cosa, cualquier milagro que sacara el estigma de su espalda. A menudo pedimos cosas pequeñas a Dios, desconociendo que al darnos lo pequeño, Él está preparando lo enorme para nosotros y para los que nos rodean. Ana solo quería una niña para abrazar. Dios le dio a la madre de la humanidad. ¿Qué te está pidiendo Dios ahora que, si lo aceptaras, podría desatar algo mucho mayor de lo que puedes imaginar? Mientras profundizamos en estas consideraciones, surge otra figura que ha sido eclipsada, Joaquín. A menudo olvidamos al marido, al padre que sufrió el rechazo del templo y el exilio en las montañas. Pero sin Joaquín, Ana está sola en su dolor. La historia de Ana es también la historia de un matrimonio que sobrevivió al desastre, que no se divorció espiritualmente en medio de la prueba, sino que mantuvo la fe, cada uno a su manera, hasta que los caminos se cruzaron en la puerta dorada. Ana es la cara de la esperanza femenina, pero Joaquín es el sostén de la fe masculina que espera pacientemente en el silencio de los pastos. Hagamos una pausa aquí y reflexionemos sobre la naturaleza de los apócrifos. ¿Por qué nos importan estos textos si no son canónicos? Porque nos dan color, textura y humanidad a los personajes bíblicos que a veces parecen planos, bidimensionales. Sin los apócrifos, Ana es un vacío. Con ellos es una mujer de carne y hueso, que lloró, que se enojó, que dudó y que celebró. No estamos tratando de reemplazar la Biblia, sino de entender mejor el contexto humano que envuelve los eventos sagrados. Es como ver el making of de una película. No cambia la trama, pero te hace apreciar el esfuerzo y la realidad detrás de la escena final. La historia de Ana nos confronta con la realidad de la vejez y la muerte en la narrativa bíblica. A menudo idolatramos la juventud, la energía, la novedad. Pero el plan de salvación dependió de dos personas mayores, Ana y Joaquín, cuyo mejor tiempo biológico ya había pasado. Dios ama usar lo viejo, lo gastado, lo que el mundo dice que ya no sirve. Ana era una viuda en todo sentido, menos en el legal. Su vida estaba terminada según los estándares de Nazaret, pero Dios amó revivir lo que estaba muerto. ¿Crees que es tarde para ti? La historia de Ana dice que el reloj de Dios es diferente al tuyo, y no podemos ignorar el paralelismo entre la esterilidad de Ana y la esterilidad espiritual de Israel. La nación judía estaba, en cierto sentido, estéril, esperando al Mesías, sin fruto espiritual bajo la opresión romana y la hipocresía religiosa. El vientre de Ana era un microcosmos de la nación, seco, árido, desesperado. Y el nacimiento de María en ese vientre estéril fue una señal profética de que la vida podía brotar de la piedra más dura. Ana es un símbolo vivo de que Dios no ha olvidado a su pueblo, incluso cuando parece que los cielos son de bronce. Sigo preguntándome,
¿Qué se sentó al tener que dejar ir a su hija de 3 años al templo? Imagina la angustia de ver a esa pequeña trepar los escalones, sabiendo que no volvería a dormir en su cama, que no sería ella quien le peinara el cabello por la mañana. Ese tipo de sacrificio es casi incomprensible para la mentalidad moderna de la crianza sobreprotectora. Pero Ana entendió que la paternidad no es posesión, es administración. Ella administró el regalo de María por el tiempo que Dios permitió, con la responsabilidad suprema de devolverlo a su dueño a tiempo. ¿Somos capaces de dejar ir aquello que amamos si Dios nos lo pide? Hay una tradición que dice que Ana murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público, ahorrándole así el dolor de verlo rechazado y crucificado. ¿Es esto un acto de misericordia divina o una trágica ironía? Ana soportó el dolor de la esterilidad y el dolor de la separación, pero fue librada del dolor supremo de la cruz. Sin embargo, su herencia de fe fue lo que sostuvo a María cuando la espada atravesó su alma al pie de la cruz. La fuerza de Ana corrió por las venas de María en ese momento oscuro. Ana estaba ahí, en el ADN espiritual de su hija, sosteniendo los pies de María para que no cayeran. La historia de Ana también nos habla de la comunión de los santos, de esa conexión invisible que une a las generaciones. Ana mira, desde el cielo, a su hija y a su nieto. Ve la cruz, ve la resurrección, ve la iglesia naciente. ¿Cómo se siente una madre cuando ve que su nieto está cambiando el universo entero? La humildad de Ana, que pidió solo un hijo, se convierte en una gloria eterna. Nos recuerda que nuestras oraciones y sacrificios de hoy pueden tener ramificaciones que nunca veremos, pero que resonarán por la eternidad. Sembramos en lágrimas, otros recogen en alegría. Mientras nos acercamos al final de esta exploración, quiero que llevemos la figura de Ana a nuestro presente. Vivimos en una era obsesionada con la juventud, la fertilidad instantánea y el éxito visible. Ana es un insulto a nuestra cultura superficial. Ella nos dice que el valor no reside en la productividad, sino en la fidelidad. Que esperar no es perder el tiempo. Que ser olvidado por los hombres no significa ser olvidado por Dios. Ana desafía nuestra ansiedad moderna con su calma paciente, desafiando la esterilidad de sus circunstancias con la fertilidad de su fe. ¿Y si el milagro que esperas no llega porque te has rendido demasiado pronto? Ana esperó 20 años. No fueron 20 días ni 20 semanas. Fueron 2 décadas de silencio absoluto. En nuestra era de gratificación instantánea, hemos perdido la capacidad de soportar el silencio. Queremos respuestas de Dios en el momento o lo desechamos. Ana nos enseña que el tiempo de Dios es el lienzo donde Él pinta sus obras maestras. La espera no es un castigo, es el tiempo de preparación. El aceite no se prensa en un segundo. La gema no se pule en un día. Tú estás siendo pulido. Pensemos en la genealogía de Jesús, tal como aparece en Mateo. Es una lista de hombres, con algunas mujeres excepcionales insertadas, todas con historias complicadas o escandalosas. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Y Ana es la que precede a todas ellas en la línea materna. Ella establece el patrón. Dios elige a los marginados, a los que no pueden, a los que están fuera del sistema, para traer la salvación. Ana no es una excepción en la historia bíblica, es la regla de cómo Dios opera. Él exalta a los humildes. La narrativa de Ana también nos obliga a mirar de cerca la figura de María. María no surgió de la nada. Ella fue formada en el vientre de una mujer que conocía el dolor y la oración intensa. María aprendió a confiar en Dios viendo a su madre Ana confiar cuando no había ninguna esperanza. Las hijas imitan a sus madres, no solo en sus gestos, sino en su fe. Ana le dio a María la herencia espiritual necesaria para decir «hágase» al ángel Gabriel. El fiat de María fue posible gracias al fiat de Ana 20 y tantos años antes. Nada en el reino de Dios está aislado. Todo está conectado en una gran cadena de gracia.
¿Cuántas veces has sentido que tu vida es un callejón sin salida, como el jardín de Ana bajo el sol del mediodía? Sin frutos, sin esperanza visible a simple vista. Ana nos invita a levantar la vista de nuestra esterilidad y mirar al cielo, no con resignation, sino con exigencia amorosa. Exigirle a Dios que cumpla sus promesas, no por soberbia, sino por el pacto. Ana se atrevió a recordarle a Dios quién era ella. Y Dios no se ofendió. Dios respondió: tal vez necesitas gritar un poco más alto. Tal vez necesitas exigirle a Dios que sea fiel. Mientras consideramos el impacto silencioso de Ana, surge la reflexión sobre la memoria. La memoria de la Iglesia ha sido selectiva. Durante siglos, el culto a Ana fue eclipsado. Fue redescubierta y celebrada plenamente mucho más tarde. Pero la historia siempre encuentra su camino. La verdad siempre resurge. La historia de Ana es un recordatorio de que la verdad no es lo que está en los libros de texto oficiales, sino lo que vive en el corazón del pueblo y en los textos que sobrevivieron a las quemas y a los olvidos. La verdad de Ana es una verdad resistente. Ahora, acerquémonos al final de nuestra meditación, pero antes de hacerlo, quiero hacerte una pregunta directa. Si Ana estuviera aquí, frente a ti ahora mismo, mirándote a los ojos con la sabiduría de sus años y la intensidad de sus sufrimientos, ¿qué le preguntarías? ¿Le preguntarías cómo aguantó el silencio? ¿Le preguntarías cómo se sintió al dejar ir a su hija? ¿O simplemente le pedirías que rece por tu esterilidad, sea física o espiritual? Ana es una intercesora poderosa porque conoce el lenguaje de la necesidad. No es una santa abstracta, es una hermana de dolor. La historia de Ana, madre de María, es un espejo donde podemos ver nuestra propia fragilidad y nuestra propia esperanza. Nos recuerda que el inicio de algo grande a menudo es indistinguible del fracaso total. El nacimiento de la salvación parecía, desde fuera, como el nacimiento de una niña más en una familia olvidada. Pero Dios escribe sus mejores historias con tinta invisible a primera vista. Lo que parece insignificante hoy puede ser la piedra angular de mañana. No desprecies tus pequeños comienzos ni tus días de sequía. Y aquí llegamos al clímax final de esta reflexión. Ana representa la respuesta de Dios a la soledad humana. Su vida dice que no estás solo en tu esterilidad, en tu rechazo, en tu vejez o en tu sensación de inutilidad. Dios tiene un propósito para cada estación de la vida, incluso para la estación del invierno, cuando todo parece muerto. El invierno de Ana fue largo, pero fue necesario. La primavera que siguió no fue cualquier primavera. Fue la primavera que abrió el camino a la vida eterna. Tu invierno también terminará. La fe de Ana no era una fe mágica que hacía desaparecer los problemas. Joaquín siguió siendo rechazado. El dolor de la separación de María fue real, pero la fe le dio una perspectiva diferente. Ya no veía los problemas como el final, sino como el proceso. Esa es la clave. Puedes ver tu dolor actual no como el final de tu historia, sino como el penúltimo capítulo antes de que Dios haga algo nuevo. Ana podría ver más allá del árbol genealógico. Ella veía la promesa de un Salvador, y esa visión le sostenía. A medida que cerramos este relato, quiero que te quedes con la imagen de Ana en el jardín, bajo el laurel, antes del ángel. Ese momento de desesperación total. Ese es tu momento, tal vez. Ese es el momento de muchos de nosotros. Pero recuerda que el ángel llegó. El ángel siempre llega, aunque sea tarde, aunque parezca imposible. La promesa está hecha. La puerta dorada está abierta. El reencuentro es seguro. Lo que parece tu punto más bajo es el escenario donde Dios decide mostrarse. Ana esperó 20 años, pero el milagro valió por la eternidad. Ana nos enseña que nuestra vida no se define por lo que nos falta, sino por aquel que nos llena. Ella podía haber definido su vida por su falta de hijos, y el mundo la definía así. Pero ella se definió por su amor a Dios, y al hacerlo, se llenó de una manera que ningún hijo biológico podría haber hecho. La llenó de María. Y al estar llena de María,
fue llena de Jesús. Es la ley de la compensación divina. Al perder lo que amamos, ganamos lo que nos amaba. Al entregar nuestro deseo, recibimos el cumplimiento. Así que, al mirar hacia atrás a la increíble historia de Ana, la abuela de Jesús, escondida en los evangelios apócrifos, no vemos solo una historia antigua. Vemos un manual de supervivencia espiritual para los tiempos difíciles. Vemos que Dios no se avergüenza de usar lo quebrantado, lo viejo y lo rechazado. Vemos que las lágrimas de una mujer en un jardín pueden regar la raíz de un árbol que dará sombra a la humanidad entera. Tu dolor no es inútil. Tu espera no es en vano. Tu historia, como la de Ana, tiene un capítulo de gloria esperando ser escrito. Y ahora, querido amigo, querida amiga, que hemos recorrido este camino juntos a través de los siglos, a través de las lágrimas de Ana y de las promesas de los ángeles, te hago una última petición. No guardes este conocimiento para ti. Comparte este video, cuéntale a alguien la historia de la abuela de Jesús. Hay muchas personas hoy sintiéndose estériles, olvidadas y rechazadas, que necesitan saber que Ana existió, que sufrió como ellas y que Dios la vio. Sé una voz para los que no tienen voz, como Ana lo fue para las madres estériles de su tiempo. Tu acción puede ser el ángel que alguien necesita escuchar hoy. La historia de Ana desafía nuestras expectativas, rompe nuestros moldes teológicos y reconecta nuestra fe con la humanidad real. Nos recuerda que antes del milagro del pesebre, hubo el milagro de la fe perseverante de una mujer llamada Ana. Y si esta narrativa te ha tocado el corazón, si has sentido el eco de tu propia vida en las lágrimas de Ana, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal, si aún no lo has hecho, y activa las notificaciones. Estamos explorando estas historias ocultas que nutren el alma y desafían la mente. No te quedes fuera de esta comunidad de buscadores. Finalmente, quiero agradecerte por haber estado aquí, por tu atención y por permitirme contarte esta historia tan especial. Pero no te vayas sin dejar tu huella. Escribe en los comentarios qué te ha parecido la historia de Ana, qué parte te ha impactado más, o incluso si tienes dudas o discrepancias con lo que hemos compartido. Queremos saber tu opinión, queremos leer tu corazón. Este es un espacio para el diálogo y la reflexión. Dime, ¿qué esperas tú hoy que parece imposible? Vamos a orar juntos. Hasta la próxima. Que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guarde tus corazones y tus mentes. Dios te bendiga.